que es Ana Lora, que está con su marido Javier. eh, Ana es una tía súper interesante. Y lo último que ha hecho es escribir un libro que tengo yo aquí, que se llama Mi amiga la resiliencia. Si conocéis un poquito el término resiliencia, es como yo no lo sé, no he buscado el término, ¿vale? Pero entiendo que es la capacidad que tenemos como seres humanos de soportar lo que parece insoportable, de salir adelante a pesar del mal momento, de salir adelante a pesar de la enfermedad, de tirar para adelante con lo que hay, ¿vale? Ese es mi concepto de resiliencia, ahora Ana nos dirá el suyo. Y bueno, el libro está súper bien, es muy interesante porque está escrito en un tono distendido, en un tono cercano. Yo parece que tengo a Ana aquí en la oreja contándomelo. Y, y da herramientas, cuenta su experiencia, la experiencia de Ana, que pasó por un proceso de cáncer y otras muchas cosas que le pasan. Y tiene que poner en práctica esta resiliencia. Ana también es profesora de instituto y está formando a gente en educación infantil, lo cual está súper bien porque si los está formando ella, seguro que serán unos profesores de educación infantil geniales y conscientes. Así que, Ana, bienvenida, ¿eh? Muchas gracias, Juan de Mora, a ti y a todos los que habéis podido buscar un huequecito de vuestro preciado tiempo para estar aquí en este evento acompañándome, que para mí es muy, muy importante teneros cerquita y sentiros así de cerca. Ana, para ti la resiliencia, ¿qué es lo que es? Pues Juan, yo poco más puedo añadir a lo que tú antes has mencionado del término resiliencia, porque lo que sí sé de este término que yo empecé a utilizar en mis clases hace ya bastantes años, recuerdo que hacía alusión a los metales. La resiliencia era una característica que tenían determinados metales que le hacían, digamos, ser bastante seguros y poníamos como ejemplo que cuando un puente estamos encima de él y el puente cimbronea, sentimos que el puente se mueve, decimos entonces que el puente es fiable, porque la resiliencia tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano de vivir, de transitar momentos a lo largo de su vida de una manera adaptativa, podríamos decir. No Mm. siempre todos los sucesos, o casi ninguno, se puede decir que estemos preparados para ello, por eso son sucesos, algunos de ellos se pueden presentar de alguna forma más traumática que otros. Entonces, es un término en psicología que en los últimos tiempos está siendo muy utilizado y que en fin de cuentas se puede considerar como una característica bastante valiosa en las personas, que seamos capaces de adaptarnos a lo que nos va ocurriendo en nuestro día a día. Muy bien, se me ha olvidado deciros que están todos los micros silenciados para que no se escuchen ruidos de fondo, pero que al final de este compartir que voy a tener con Ana, me gustaría pues que le hicierais preguntas, que compartierais vosotros de vuestra experiencia. Al final esto es una comunidad en la que estamos para apoyarnos todos y viendo todo lo que nos está pasando, está bien que haya este tipo de espacio para apoyarnos que nos va a hacer falta. Ana, entonces, bueno, entiendo esa explicación más técnica que la mía, para eso eres profe, y claro, yo ya sé mucho de lo que te ha pasado, pero yo voy a ir directo al grano. O sea, yo quiero ir a ese día que a ti te dicen, Ana, tienes un carcinoma. Cuando a ti te sueltan eso, a ti qué se te mueve en el cuerpo. Pues Juan, a mí sí me mueve, yo creo que los ojos míos eran como esta médica que está diciendo, se han tenido que equivocar de diagnóstico de paciente, algo que aquí no le ha pasado en algún momento, ¿no? Que te llamen para darte alguna razón o algo, que alguien, que incluso nosotros los docentes que en un momento dado a la hora de mandar un mensaje nos equivoquemos a la persona, pues yo más o menos sentí eso en ese momento, Juan, que ¿Cómo ese que? mensaje, que ese diagnóstico que me estaban dando era imposible que fuera para mí, porque en aquel entonces pues yo era una persona que había empezado a hacer bastante deporte en mi vida, en la parte de alimentación también tenía mi nutricionista, se puede decir que era de los momentos donde después de haber estado viviendo muchos
vaivenes en mi vida en cuanto a la salud, era un momento para mí muy estable y que no me podía yo imaginar que eso era para mí. O sea que eso te pasó en un momento donde tú incluso te sentías en forma, te sentías bien y Sí, sí, no. sí. Sí, sí, es una fase, yo digamos, esta vivencia la he un poquito estructurado en tres etapas, por así decirlo, y en esa primera etapa yo la he denominado como una etapa de un poquito de oscuridad, ¿no? Una etapa donde se mezclan emociones de desconcierto, de incertidumbre, de tristeza, y sobre todo una fase también y que se hace presente mucho es la rabia, ¿no? Incluso porque ahí viene la parte de ¿por qué me está pasando esto a mí? Una pregunta que inevitablemente casi que todos nos hacemos cuando nos dan un diagnóstico de estas características, que siempre además pensamos que eso le ocurre a otras personas, que no nos ocurre a nosotros. Eso está súper bien que lo cuentas, porque el otro día fui yo a la presentación de otro libro de otra chica que conozco. También pasó un cáncer de pecho en este caso, le tuvieron casos de mastectomía. Y ella decía que lo primero que uno piensa es ¿por qué a mí? Como diciendo, ¿por qué me puede tocar a mí? Esto le puede tocar a otro, pero a mí no. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, sientes esa rabia, ¿no? Yo he tratado y trato a personas que pasan por un cáncer aquí y yo lo primero que noto cuando el diagnóstico está cerca es que tienen unos altibajos emocionales súper fuertes. O sea, de pronto están muy arriba, de pronto están muy abajo. ¿Tú lo viviste de esa manera también? Pues mira, yo recuerdo en ese momento, Juan, que incluso estábamos con un viaje programado y nos íbamos en un puente a Palma de Mallorca y yo me acuerdo que le dije a Javi, nosotros nos vamos. Y la médica quedó en que me llamaba y efectivamente la médica, ya estamos, vamos, no sé, lo tengo muy fresco porque es que para mí es una cosa muy reciente que me impactó. Estábamos en el transfer del aeropuerto de recogiendo las maletas y me llamó el número que yo tenía grabado y yo ya sabía que me estaba llamando, me estaba diciendo que sí, que el diagnóstico era el que era. Y curiosamente, en ese momento yo y Javi lo que decidimos era que el momento era para nosotros y el momento era disfrutar. Y que luego cuando volviéramos en enero, esto era el puente de diciembre de la Inmaculada desde la Constitución, y en enero ya empezaríamos a poner un poquito de foco a este tema, que no O sea, era poca que tú cosa. te fuiste de viaje y dijiste, yo de este viaje voy a disfrutar Sí, y sí, 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 y ya sí, después me centraré en la sí, enfermedad. sí, sí, Pues mira, eso habla muy bien de ti porque yo qué sé, yo me lo imagino en mí, ¿no? Yo me pongo como ejemplo, a mí me pasa eso y yo ya diría, cancelo todo, ya no me voy a ningún lado, ya me tengo que centrar en, ¿sabes? Y a lo mejor no es lo más sano, a lo mejor lo más sano es lo que tú hiciste, de decir, mira, yo voy a disfrutar de mi viaje y después que pase lo que tenga que pasar. sí. Ese fue el planteamiento, Juan. Y por unir esto un poquito con la fase esa que tú estás diciendo, lo que estás sintiendo, realmente eso es cuando, esto yo lo puedo un poquito sentir como un entrenamiento, ¿no? Cuando uno hace una carrera por primera vez, uno no sabe a lo que está exponiéndose, no sabe si delante tienes agua, si vas a encontrar un cruce, si hay una pendiente, no lo sabes, ¿no? Cuando ya uno empieza a correr, te inicias en entrenamiento, haces series los miércoles con los compis, te hidratas bien, comes bien y resulta que te apuntas a esa misma carrera, pues tú ya no ves las cosas de la misma manera. Pues a mí un poco el diagnóstico del cáncer me vino con una base que tenía de haber estado superando distintos obstáculos en los que en ese momento yo de una manera consciente decido que evidentemente es un tema que mentiría si dijera, oye, que no me preocupa, o quererme como autoengañar y no darle validez o no querer vivir eso como lo que realmente estaba pasando, simplemente lo que hago es postergar ese momento para que no altere o no perturbe un momento que estaba ya previsto, ocioso, de disfrute, que ha llegado desde un trabajo también previo, ¿no? Como pueden ser unos días de vacaciones bastante merecidos. Además que recuerdo Mm. que pude desconectar y eso me dio fuerza para lo que venía a continuación. Y tú has dicho que esto lo viviste en tres fases. La primera, Sí, una fase como de negación de porque sí, a mí esto no me sí, puede estar pasando, ¿no?
¿Cuál es la segunda fase? Esa parte me interesa mucho contarlo. Mira, pues esa primera fase, como yo he dicho antes, es la que nos posiciona a los seres humanos como víctimas, porque empezamos a hacernos esas preguntas, si yo hubiera ido ante el médico, si yo hubiera hecho tal, si hubiera, en fin, es un círculo vicioso que nos hace únicamente con el látigo fustigarnos, ¿vale? Y una vez superada esa fase, que a mí me duró en torno además a un mes y pico, estuve yo con el bucle. Luego, un día, yo no sé en qué momento, pero yo dije, esto no va a poder conmigo. De hecho, yo voy a salir fortalecida. Yo, de hecho, voy a hacer que este periodo de convalescencia, yo en aquel momento estaba ya de baja por otra operación, y yo decía que yo tenía la expectativa de que me iba a incorporar. Bueno, pues el universo me ha dicho que no es mi momento para incorporarme. Así que si yo tengo que vivir esto, yo quiero hacerlo sacándole partido. ¿Cuáles son las herramientas de esta fase que yo he denominado como una fase de desarrollo? Pues mira, en primer lugar, tirar de terapias, ¿vale? Terapia individual y terapias grupales, ya sea a nivel psicológico y a nivel espiritual, que ahí es donde entras tú a formar parte, que hemos hecho muchas cositas contigo y eso nos sigue nutriendo nuestro día a día y sigue llegando a otras muchas personas, porque entre las personas que estamos aquí escuchando, mis niñas y mis alumnas, en algunos momentos esos temas espirituales también salen, porque la sincronía se da también en las clases de forma totalmente natural, Juan, Qué y es bueno, maravilloso, qué ¿vale? bueno. Puedo decir que es maravilloso. Entonces, tiré de terapias y sigo tirando de terapia actualmente. En segundo lugar, yo en ese momento me doy cuenta de para qué quiero yo contar este tema a según qué personas. ¿Qué Ujú. quiero decir con esto? Que en el día a día, cuando en la familia se nombra una enfermedad, empezamos a esas noticias a trasladarlas de una forma como una cadena, sin sentido alguno. Ahora te llama uno, le cuentas la película, ahora te llama el otro y vuelves a repetir lo mismo. Yo aquí hice un punto y aparte y dije, yo esto no se lo voy a contar a todo el mundo. ¿Por qué, Juan? Porque yo noto, y soy muy de energías, ¿no? Ya me conocéis, que el estar contando cosas que a fin de cuentas son cosas muy personales, son cosas que estamos en un momento muy vulnerable, que nos puede afectar mucho la respuesta que nos dé la otra persona. Es como que yo en ese sentido me he protegido mucho y he dicho, yo esto solamente se lo voy a contar a sota, caballo y rey. Déjame Ese hacer un sota, caballo... inciso, déjame hacer un inciso. Creo que fue una decisión maravillosa y yo siempre digo bueno, la gente con la que coincido, en los cursos, en las cosas, que las cosas, por ejemplo, nuestros proyectos los tenemos que tener lo más en silencio posible, contárselo a cuantas menos personas posible. Primero, porque entra la parte de la envidia, que es humana, y genera que haya malas energías hacia tu proyecto. También está la parte de que hay personas que dan su opinión desde su visión, desde esto, y ya le está restando energía a tu proyecto. Cuando tenemos un proyecto, nosotros tenemos que poner toda nuestra energía en nuestro proyecto y no está dispersando la energía a uno a otro, contándole a uno a otro. Eso lo dejo como consejo general. Y después, en el caso de Ana, me parece muy acertado porque en ese momento estás muy vulnerable. Yo por suerte no he pasado por ahí, aunque he pasado, yo pasé por ejemplo una ciática que me duró 4 meses, que no es lo mismo, pero cuando yo llevaba 3 meses con el dolor, a mí todo ya me hacía daño y estaba muy sensible y lo que me decía la gente me afectaba. Entonces, viviendo ese proceso, está bien saber a quién se lo puedo contar, en quién me puedo apoyar y en quién no. O sea que por ahí, Ana, chapó, ¿eh? Yo en ese momento sentí, Juan, que no me podía desgastar, que yo mi energía la tenía que enfocar para vivir ese periodo de convalescencia junto con las pruebas médicas, acudí a consulta, todo lo que concierne todo el proceso médico, ¿no? Yo tenía mi energía y la poquita energía que tenía en ese momento yo la tenía que enfocar a cosas positivas. Y mi propósito era que una vez que yo acabara este tránsito, yo pudiera contar esto ya de antes no como víctima, sino como ganadora. ¿Por qué?
porque en la fase de desarrollo es donde yo un día me levanto por la mañana y decido enfocarme, pues eso, enfocarme en lo positivo y dejo ya de hacerme la pregunta del por qué a mí esto para hacerme la pregunta de para qué me ha pasado a mí esto. Ujú. Entonces, esa pregunta a mí me hace apuntarme a cursos de psicología, a mí me hace participar en talleres contigo desde un plano espiritual y todas esas prácticas o talleres a mí me ha llevado a un autoconocimiento propio. Ese autoconocimiento también me ha dado una respuesta de para qué me ha venido a mí este cáncer. Y puedo decir a día de hoy que he tenido la suerte de transitar un cáncer, porque a mí me ha aportado muchísimas cosas, Mira, muchísimas. me está recordando a la película de Will Smith, La belleza oculta, que es tan Ujú. preciosa. Si no la habéis visto, yo os la recomiendo. Que al final todo lo malo que nos pasa, todo tan doloroso, siempre hay una bendición oculta que no somos capaces de ver.